¿Cuáles son tus antes y después? Buen día, soy su servidor y amigo, el pastor Michel Cruz de la Iglesia Bautista de la Zona en la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, jueves, ya 4 de mayo del año 2023. Si estamos vivos, vivamos. Todos tenemos un antes y después. Es una referencia que tenemos eh, siempre en la vida. ¿Cuáles son tus antes y después principales? Porque creo que tenemos varios antes y después en la vida. Desde luego que sí. Eh, yo creo que puedo decir de un antes de servir al Señor, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles, California, y un después, sí hubo características que marcaron mi vida. Para mí también hay un antes y después de casarme, hay un antes y después de haber llegado a la Iglesia Bautista Oreb, nuestra iglesia madre. También hay un antes y después de haber comenzado el ministerio en la zona. Así, todos tenemos antes y después. ¿Cuáles son nuestros antes y después? Oremos, vayamos a la Biblia y hoy hay un mensaje tremendo para nosotros en la palabra del Señor. Señor, gracias por lo que nos dices en tu bendita palabra, y que nos sea de enseñanza, Señor, de provecho, de obediencia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, los versículos 27 y 28. Después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis, pero sus enemigos mandaron a unos asesinos tras él, y allí lo mataron. Llevaron su cuerpo sobre un caballo y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, después que Amasías se alejó del Señor. ¿Cuáles son tus antes y después? Qué triste después, antes y después de este hombre Amasías, ¿no? Qué tristeza que se haya tenido que decir esto de él. Antes, Amasías, antes y después de que se alejó del Señor. Qué triste, porque, pues, mire lo que le sucedió. Un rey, un descendiente de David, siendo asesinado por sus súbditos. ¿Cómo es posible eso en el pueblo de Dios? ¿Por qué pasa en el pueblo de Dios lo que debería de estar pasando solo en el pueblo que sirve a la maldad y al pecado? Pero tristemente sí es una realidad en Amasías, y también es una realidad entre nosotros. Tristemente se tienen no se tienen, pero existen, vaya, la realidad de historias de personas antes y después de que se alejaron del Señor. No hay nada bueno, no pueden seguir cosas buenas. Cuando el punto de quiebre es el alejamiento de Dios, no puede venir nada bueno, nada, absolutamente nada. Así que, hermanos, tú y yo, hoy Dios nos está hablando. Creo que a tiempo. Y si estuviera así, tú dices, no, ya en mi caso es fuera de tiempo. Dios creo que nos habla porque nos quiere restaurar. Él tiene el poder para hacerlo. Cuando hay un antes y después de alejarse del Señor, lo único que nos queda, si tenemos aún vida, es regresar al Señor. Después, tristemente aquí dice, después que Amasías se alejó del Señor, hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey huyó a Laquis. Ojalá hubiera dicho esta historia después de que Amasías se alejó del Señor. Hubo una conspiración en Jerusalén contra su vida, y el rey volvió al Señor, regresó a sus brazos. Hubiera sido muy diferente la manera en que la historia terminó. Hermanos, que no haya en nosotros un antes y después de que se alejó del Señor. Eso es terrible. Pero si en tu vida
ya existiera ese antes y después, que se escriba la historia de tu vida diciendo, después de que fulanito de tal, fulanita de tal se alejó del Señor, regresó a sus brazos y el Señor lo restauró, la restauró, porque esa es la historia de amor de Dios hacia nosotros. La oveja perdida que el pastor fue a buscar y regresó al corral trayendo a la oveja en sus brazos, sobre sus hombros. La historia añeja de aquel pastor en la noche que le faltaba una oveja y la buscó, y la oveja se dejó encontrar. Querido hermano, amigo, ¿cuáles son tus antes y después? Evitemos a toda costa que haya un antes y después de habernos alejado del Señor. Pero si ya te sucedió, regresa a los brazos de este Dios que te ama tanto. Si estamos vivos, vivamos. Y no permitamos que nuestra historia se escriba como este rey Amasías permitió que la suya se escribiera. Después que se alejó del Señor y le vinieron problemas, buscó otro refugio y no el refugio del Señor. Si estamos vivos, vivamos y seamos sabios, escuchando lo que Dios nos dice, analizando este mensaje que Él nos envía, porque es para ti y para mí. Amén. Señor, ojalá hubiera uno que su historia sea jamás en su vida se alejó del Señor. Pero creo que muchos de nosotros, nuestra historia se escribe y hay momentos en los que hemos cometido ese error. Que seamos humildes, sabios, sencillos, sensatos y volvamos a ti para que restaures nuestras vidas. Te lo suplico en Cristo Jesús y te doy gracias porque tú nos hablas con el propósito divino de mostrar tu amor eterno sobre nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para ustedes, los espero por este mismo medio el día de mañana. Si esto ha sido de bendición para ustedes, por favor, compártanlo con muchos. Denle like a nuestras transmisiones y compártalas también. Y si no lo ha hecho, suscríbase a nuestros medios de comunicación, nuestro canal de YouTube y nuestro muro de Facebook, La Zona Fuego Nuevo, como aparece al final de este devocional, en este video. Y si usted necesita en un momento dado consejería pastoral, nos ponemos a sus órdenes, porque Dios lo ama. Y si usted se ha alejado del Señor, el Señor quiere verlo de regreso con usted. Que Dios les guarde y los bendiga. Amén.